Lomas Bayas, una empresa Glencore. Responsabilidad legal de la supervisión. ¿Qué comprende el rol de la supervisión? Liderazgo en los procesos y actividades de sus respectivas áreas. Distribución de actividades. Supervisión, supervigilancia y control de actividades. Coordinación de actividades. Orientación a los equipos de trabajo. Verificación de actividades. ¿Qué es la responsabilidad? Es la necesidad efectiva o eventual en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que se le atribuye como propio. Hernán Corral. ¿Por qué es importante conocerla? Implica un conocimiento acabado de cada una de las funciones y obligaciones que se llevan a cabo. Permite saber e identificar las consecuencias legales de cada acto. Permite crear estrategias de prevención de riesgos. Sistema de responsabilidad chileno. Código Civil 1855, artículo 2314 y siguientes. Conducta, dolo o culpa, daño, daño emergente, lucro cesante, daño moral. El sistema establecido en el Código Civil fue insuficiente frente a los adelantos de la tecnología. Surgen sistemas de responsabilidad en leyes especiales, pero sin derogar el Código Civil. Clases de responsabilidad. Responsabilidad civil, penal, administrativa, laboral. Responsabilidad laboral. Tiene su origen en la relación laboral del trabajador con el empleador. Se regula en el Código del Trabajo y leyes especiales. Tiene un fin protector de la vida y salud de los trabajadores. Se justifica en un deber previo establecido en la ley. ¿Qué se entiende por empleador? Artículo 3 del Código del Trabajo. Para todos los efectos legales se entiende por A. Empleador. La persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Artículo 4. Para los efectos previstos en este código, se presume el derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica. Deber de seguridad. Construcción legal. Artículo 184 del Código del Trabajo. El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes o enfermedades profesionales. Artículo 184. Bis. Sin prejuicio de lo establecido en el artículo precedente, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá A. Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. B. Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la suspensión de las mismas a la inspección del trabajo respectivo.
Los trabajadores no podrán sufrir prejuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo y podrán siempre ejercer la acción contenida en el párrafo sexto del capítulo segundo del título primero del libro quinto del Código del Trabajo. En caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores solo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios. Corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Es decir, para el empleador existe una obligación para con sus trabajadores que no es otra que la prevención y seguridad. ¿Qué significa que la protección debe ser eficaz? La eficacia apunta a la magnitud de la responsabilidad y acuciosidad con que el empleador debe dar cumplimiento a la obligación de prevención y seguridad, de lo que puede inferirse que se exige una suma o máxima diligencia. Las medidas de protección deben estar destinadas a lograr un real y preciso resguardo de la vida y salud del trabajador en el desempeño de sus labores, o dicho en otros términos, deben ser útiles y aptas para tales efectos. La norma transcrita, artículo 184, da cuenta de una exigencia impuesta al empleador que no se limita a contemplar medidas de seguridad de cualquier naturaleza, sino a que sean efectivas en el cumplimiento del objetivo de proteger la vida y seguridad de los trabajadores, lo que claramente apunta a desarrollar en forma celosa la actividad orientada a ese fin y obliga, de alguna manera, a evaluarla por sus resultados. Corte Suprema, Sentencia Rol 6887-2017, de 28/11/17. Ejemplos de medidas de protección. Tener constituido y en funcionamiento el CPHS. Tener departamento de prevención de riesgos a cargo de un experto con la calificación y horario exigido. Cumplir con el deber de informar sobre los riesgos inherentes al trabajo. Generar un entorno laboral seguro. Practicar exámenes preocupacionales. Capacitar a los trabajadores. Hacer mantenciones periódicas de equipos y herramientas. ¿Quiénes intervienen? Trabajadores mediante la cooperación y la colaboración. Dueño del trabajo o tarea es quien ejecuta la actividad. Supervisores. Dueño del área o equipo es quien tiene el dominio del área donde se va a ejecutar el trabajo, quien autoriza la ejecución del mismo. Superintendentes. Gerente del área. Gerente general. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes? Servir de modelo, generar conciencia ética, alertar y capacitar al personal para que actúe correctamente, permitir al personal que solicite y reciba la orientación apropiada si no están seguros sobre el modo de proceder y sentirse cómodo al formular preguntas o inquietudes. Responsabilidad por accidente del trabajo. Se genera responsabilidad por el accidente del trabajo cuando concurren copulativamente las siguientes condiciones. A. Que se produzca una lesión. B. Que ocurra a causa o con acción del trabajo y C. Que cause a la víctima una incapacidad para el trabajo o la muerte. Artículo 5. Accidente del trabajo. Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Artículo 7. Enfermedad profesional. La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
Responsabilidad civil. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, su fuente es la ley, Código Civil, la obligación de indemnizar o reparar los perjuicios y daños causados a la víctima. Requisitos para indemnizar. 1. Que el hecho u omisión provenga de dolo o culpa del autor. 2. Que el autor sea capaz de delito o cuasi delito civil. 3. Que el hecho u omisión cause un daño a la víctima. 4. Que entre el hecho u omisión doloso o culpable y el daño causado exista una relación de causalidad. Responsabilidad penal. Su fuente es la ley, Código Penal. Definición: obligación de una persona natural, partícipe de un delito o cuasi delito tipificado en la ley, de cumplir la pena que le impone la ley, multa, cárcel, entre otros. Artículo 490. El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, será penado. 1. Con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medios cuando el hecho importare crimen. 2. Con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales cuando importare simple delito. Artículo 492. Las penas del artículo 490 se impondrán también respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia, ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que, a mediar malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. Conceptos. Dolo. Intención positiva de inferir injuria o daño a la persona o propiedad del otro. Culpa. Imprudencia, descuido, pero no hay intervención positiva de dañar. Daño. Menoscabo, perjuicio, detrimento que sufra el individuo en su persona física o moral o en sus bienes. ¿Cuándo hay ausencia de culpa? Causa extraña. Se traduce en caso fortuito o fuerza mayor o el accidente se debió a un acto voluntario de la víctima o al hecho de un tercero. Ausencia de culpa. Basta comprobar haberse empleado máxima diligencia aunque la causa del hecho sea desconocida. ¿De qué se responde? Se responde del daño. Tipos: daño emergente, efectivo en el patrimonio, lucro cesante. Es lo que la víctima o sus derechohabientes dejaron de percibir. Daño moral, dolor espiritual. Habitualmente es el monto más significativo de la demanda. Podrían producirse conjuntamente. ¿Quién responde? En materia civil y penal, el empleador y todo aquel que por ley tenga el deber de cuidado o haya tenido algún grado de participación activa o pasiva en el hecho. Ejemplos. Esta responsabilidad es de las personas naturales que hayan intervenido en los actos u omisiones culposas. El gerente, si de él emanó una orden. El jefe de producción, si no ordenó detener un proceso inseguro para cumplir con la meta fijada. El profesional de prevención que no verificó los programas de seguridad y su cumplimiento. El jefe de turno o supervisor que permitió que el operador inexperto operara la maquinaria o el trabajador que por inexperiencia, descuido o negligencia produjo un daño a su compañero de labores.
Todos ellos conjunta o separadamente podrían incurrir en cuasi delitos de lesiones u homicidio y responder conjuntamente con los otros responsables de la cuantía monetaria del daño o perjuicio. ¿Solo se responde por los trabajadores de la empresa? La empresa principal debe proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra. Artículo 183E del Código del Trabajo, como comités paritarios, Departamento Prevención de Riesgos, Reglamento Especial. Esquema del régimen de subcontratación. Empresa principal, contrato civil o comercial, empresa contratista, contrato de trabajo, trabajadores contratistas. Empresa principal, relación laboral, trabajadores, empresa principal. Empresa contratista, relación laboral, trabajadores contratistas. En la especie, cabe tener presente que el empleador, al subcontratar en otra empresa servicios ajenos al giro propio de aquella, no la eximen de las obligaciones de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores que laboran al interior de su empresa. Obligación que recoge el artículo 183E del Código del Trabajo y el artículo 66 bis de la Ley 16.744, por lo que se obliga a otorgar a sus trabajadores un ambiente de trabajo digno y seguro por medio de la adopción de medidas de protección que sean eficientes en su objetivo, es decir, que los protejan de posibles enfermedades o lesiones a causa del trabajo que desarrollen, teniendo como principio el de responsabilidad por el riesgo creado u objetivo. Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia rol número 302-2018 de 0304-2019. Muchas gracias.